Buenas, estimados contertulios. En este video voy a explicar más o menos el tema de las mareas, específicamente el abultamiento en la cara posterior de la Tierra, ¿ya? Porque el señor I Got Question, nuestro amigo tierno I Got Question, anda muy motivado, haciendo muchos directos, diciendo que cómo es posible que exista un abultamiento en la cara posterior si es que no hay una luna en ese lado. Según él, solamente debiera haber un abultamiento que es el que le está dando la cara a la luna. ¿Ya? Entonces, el señor Igos Question, sin saber mucho, pretende que con eso basta. ¿Ya? Entonces, como no lo entiende, lo más probable es porque realmente le están engañando. No se le pasa por la mente el hecho de que él simplemente no tiene las herramientas, o no lo ha entendido bien, o, o sencillamente es deshonesto. ¿Ya? Yo creo que deshonesto, por eso digo que me da asco, porque para mí, para mí alguien que no sepa la forma de la Tierra o que diga que no es esférica es alguien deshonesto. ¿Ya? Porque es evidente la forma de la Tierra. ¿Ya? Bueno, yo en mi canal ya tengo dos videos explicando las mareas, porque en su tiempo I Got Question también se había preguntado eso. Y resulta que ahora como que se hace el tonto, como que no vio los videos, pero realmente los vio. De hecho, comentó mis videos. Pero voy a volver a hacer este video. Voy a decir prácticamente lo mismo, pero quizá un poco diferente, pero es lo mismo. Entonces, aquí tengo la Tierra, aquí tengo la Luna. ¿Ya? La Luna va a ejercer una fuerza gravitatoria sobre los infinitos puntos de la Tierra, ¿ya? Por el simple hecho de tener masa. ¿Ya? Entonces, dependiendo del punto que analicemos, va a existir una intensidad gravitatoria, ¿ya? Porque cada punto va a estar a una distancia diferente a la Luna, ¿ya? Y porque en cada punto va a haber un desbalance, ya, entre la fuerza de atracción de la Luna sobre ese punto y la fuerza centrífuga, porque ese punto está en la Tierra y la Tierra se está moviendo. Ya tiene un movimiento mutuo con la Luna, ¿ya? En torno a un punto, por ejemplo, que se le conoce como el centro de masa del sistema. ¿Ya? Entonces, tanto la Tierra como la Luna están orbitando mutuamente. Entonces, por el simple hecho de que están orbitando mutuamente, tanto la Tierra como la Luna tiene una aceleración centrípeta, una fuerza centrípeta, y por ende una fuerza centrífuga en el marco de referencia no inercial. ¿Ya? Entonces, si analizo la Tierra, hay una fuerza centrífuga, ya, radial hacia afuera del radio de curvatura del movimiento mutuo de la Tierra con la Luna. Se analizó la Luna, también hay una fuerza centrífuga sobre la Luna. ¿Ya? Entonces, por eso que también en la Luna hay mareas. Entonces, aquí estamos analizando en el caso de la Tierra, entonces me enfoco en la Tierra. ¿Ya? Entonces, aquí el concepto clave es que la fuerza de marea no es sencillamente la fuerza de atracción de la Luna sobre ese punto. No es solamente eso. ¿Ya? Es la diferencia entre esa fuerza, que le llamo FL, la FL, los vectores negros, FL es la fuerza de atracción de la Luna sobre ese punto gravitatorio. La fuerza de marea es la diferencia de esa fuerza con la fuerza centrífuga. ¿Ya? Que también se le conoce como fuerza inercial, fuerza ficticia. ¿Ya? Esa diferencia me va a decir cuál es la fuerza neta que va a sentir el agua o la tierra. ¿Ya? Entonces en algunos puntos va a generar un abultamiento hacia acá, en algunos puntos hacia allá, dependiendo qué tanta diferencia exista. ¿Ya? Para calcular FL, que es la fuerza de atracción de la Luna sobre un punto en particular, simplemente va a ser eso, que es la ley de gravitación universal. ¿Ya? La masa de la Luna y de la Tierra sobre la distancia R al cuadrado. Entonces esta distancia R varía de punto a punto. ¿Ya? Ahora, el FF, que es la fuerza centrífuga, ¿ya? Va a ser prácticamente lo mismo, ¿ya? Porque la aceleración centrífuga en el marco de referencia inercial es una aceleración centrípeta en el marco de referencia inercial, y la aceleración centrípeta es prácticamente también la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna. La diferencia es que la centrífuga estamos considerando el centro de masas de ambos cuerpos. Entonces la distancia va a ser d fija, que va a ser de aquí hasta acá, que va a ser 384.000 kilómetros. ¿Ya? Esa va a ser fija para todos los puntos. ¿Ya? La velocidad angular
de todos los puntos de la Tierra va a ser la misma. La aceleración centrífuga va a ser la misma. La fuerza centrífuga va a ser la misma, con D. La que va a variar va a ser la atracción gravitatoria sobre cada punto en particular, que va a variar con R, ¿ya? Al cuadrado. Entonces, si yo resto esto, me va a dar la fuerza neta o la aceleración neta. Entonces, aquí, por ejemplo, para este punto, tengo la fuerza de atracción de la Luna, la centrífuga. Atracción de la Luna, centrífuga. Atracción de la Luna, centrífuga. Atracción de la Luna, centrífuga. Entonces, te das cuenta de que el vector fuerza centrífuga todas son horizontales en este esquema, ya sea a la izquierda, porque la Tierra en su movimiento mutuo con la Luna sería esto, ¿ya? Pero la que va a variar tanto en magnitud como en inclinación va a ser la atracción de la Luna sobre ese punto, porque cada punto va a estar a una distancia distinta y por ende la fuerza va a ser distinta. Entonces, si yo resto FL menos FF para los puntos que están aquí, me va a dar positivo, o sea, hacia la derecha. O sea, FL va a ser mayor que FF. Y va a ser mucho mayor justo aquí, en este punto del medio. ¿Ya? Por eso que el ocultamiento ahí va a ser mayor. Ahora, si yo resto FL menos FF en estos puntos de acá, de la izquierda, me va a dar negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que FL es menor que FF. O sea, la atracción de la Luna sobre ese punto es menor que la fuerza centrífuga. Por ende, el resultado neto es una aceleración y una fuerza hacia la izquierda. ¿Ya? Por eso el abultamiento va a ser hacia la izquierda y va a ser máximo en este punto. ¿Ya? Entonces aquí la resta mayor que 0, acá la resta menor que 0. Entonces con eso ya explicaría el abultamiento en los sentidos, en las dos caras. Y la verdad es que no es muy difícil de entenderlo. Si uno tiene una bola de plasticina que le ata una cuerda y la empieza a dar vuelta, esa bola de plasticina se va a deformar y va a quedar como un elipsoide. Va a tener dos bultos. ¿Ya? Prácticamente lo mismo. Ahora, antes de meter números, porque aquí explica el concepto, ahora voy a meter un poco más de números. Por ejemplo, la fuerza del Sol sobre la Tierra es igual a eso, de centro de masas a centro de masas. Esta no es la fuerza que genera la marea. La fuerza de la Luna sobre la Tierra es igual a eso, se dan cuenta que es menor. Entonces, la fuerza del Sol sobre la Tierra es 181.4 veces mayor que la fuerza de la Luna sobre la Tierra. Pero estas son fuerzas de centro de masa a centro de masa, no son las fuerzas que explican las mareas. ¿Ya? Entonces, como dije, lo que interesa es la resta, ¿cachai? Entonces, aquí, por ejemplo, el punto Q, este punto Q, la aceleración en ese punto Q, o la fuerza en ese punto Q, que va a ser FL menos FF, va a ser igual a FL, la atracción de la Luna, que va a ser con distancia D menos R, esta distancia, menos la centrífuga, que va a ser con la distancia D. ¿Ya? Entonces si yo resto eso, me da eso, simplifico, y si meto número me da 1.08 por 10 elevado a menos 6 metros sobre segundo al cuadrado, extremadamente pequeño si es que la comparan por ejemplo con la aceleración de gravedad. ¿Ya? Y si hago lo mismo pero con el efecto del Sol, es 5,01 por 10 elevado a menos 7 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, el efecto del Sol es menor que el de la Luna. ¿Ya? Entonces no consideramos eso. Ahora, en el punto P, que es el punto de la cara opuesta, hago lo mismo, llego a eso y me da, acá aparece un menos negativo. ¿Qué implica eso? Que el vector neto a la izquierda, o sea la fuerza centrífuga es mayor que la fuerza